Y aquí de regreso en Fluid Te Informa, quien te habla, Manuel La Santa, terapeuta certificado por la Asociación Internacional de Terapeutas del Colon. Y hoy tengo la grata presencia de Roland Camacho, que es un profesor en biología. Estamos hablando sobre los parásitos, la alimentación, todo ese tipo de cosas. Y aquí, si el señor director nos presenta, tenemos una figura donde van a mostrarle a ustedes los diferentes parásitos. Roland, háblanos sobre esto. Bueno, realmente el parásito, en definición, es un microorganismo que se va, o un organismo, ¿verdad?, que se va a alimentar de un huésped. Y vas a vivir de él sin ningún tipo de beneficio el huésped. No, al contrario, destrucción. Lo destruye. Hasta posiblemente, en muchos casos, lo puede liquidar, lo puede matar, ¿verdad? Y en este caso, pues, hay una vasta literatura de lo que son los parásitos, que no debemos vivir con parásitos eventualmente, pero a través de la alimentación ingerimos una serie de parásitos que van a vivir dentro de nosotros por esa mala alimentación y va a causar serios problemas. Si la gente supiera, según su alimentación que no es natural, lo que posee en ese intestino, es una cosa impresionante. Y una de las cosas que deben saber es que la muerte comienza en el colon. Ahora tú lo dijiste clave, exactamente. Sí. Entonces, si yo no tengo un sistema de limpieza correcto, pues yo voy a tapar una tubería que no puedo tener tapada. Tápale el tubo de escape, el Exacto. mofle al carro, a ver lo que pasa con el carro. Pues eventualmente nosotros tenemos un intestino que mide bastantes pies, que en toda esa trayectoria se van a estar acumulando y se van a estar depositando una serie de parásitos. Y esos parásitos eventualmente van a causar estragos de una forma que la gente ni se imagina. Y hemos traído unos visuales. Que lo pueden presentar ahora, señor para director. Que la gente pueda ver más o menos qué es lo que sucede. Por ejemplo, un parásito que la gente conoce comúnmente es una garrapata, porque tiene mascotas y cosas por el estilo. Fíjate qué pequeñita es esa garrapata, pero mira cómo se pone cuando empieza a extraer, porque ella vive de eso, su alimentación. Y mira en la persona el daño que le puede hacer. Eso es una picadura de una garrapata. Entonces, eso es común en los perros. Totalmente. Eso es común en los perros. Entonces, el detalle con esto es que yo le pongo un collalito y eso está exento de que y duermo hasta con ellos, porque es que ellos no me le va a dar eso. Puede estar en las vacas, puede estar esa garrapata. En los caballos. Donde quiera. Y eventualmente, de hecho, que tú sabes que ya se certificó el alimento de caballo. Ya se permitió por ley aquí en Puerto Rico vender carne de caballo. Pero la parte importante aquí es que, por ejemplo, la carne de cerdo, como ven ahí ahora mismo, en todos esos lugares que están esa es la carne viendo, más comida. Exacto. Y en todos esos lugares donde están esas flechitas por ahí representadas, son lugares donde se depositan distintos tipos de parásitos. Y del cerdo se come casi todo. Del tuétano, creo que se saca una sustancia para que la gelatina tenga el movimiento, que no se congele y se mantenga durita, pero a la misma vez como blandita. Entonces, cuando te hacen una operación en los hospitales, eso es lo primero que te dan a ti, gelatina. Pero así sucesivamente se comen las patas del puerco, se comen las morcillas. Entonces tú estás mira qué cosa como medio ilógica. Porque nuestro no tiene como lógica. El cerdo es uno de los más, aunque todos tienen parásitos, todos estos animales, sí. Pero el cerdo en su mayoría tiene parásitos en todos los puntos, pero la concentración más grande está dentro de lo que es el intestino, que donde está el excremento. Sí. Entonces ese excremento, cuando se mata el cerdo, se lava el excremento y esa misma textura, ese mismo recipiente que es la tripa, es la que se llena después con arroz y con la misma sangre del cerdo, y lo que llaman morcilla, y la gente se lo come. O sea, eso es algo ilógico. Pero la verdad del caso, que eso es cultural, por ejemplo, en Puerto Rico, y como es cultural, pues la gente cree que tiene que comer morcilla en Navidad o cuando sea. Ah, si yo no como morcilla, pues yo no tuve Navidades. Pero el punto es crear conciencia, y por eso les digo, felicito al canal y felicito tu programa, porque hay personas que no solo se comen eso, sino no limpian el intestino. Porque eso es un problema. Si tú tienes ese tipo de alimentación y tú no tienes un sistema de limpiar tu intestino internamente o en el alimento, otro tipo de alimentación, oye, pues tienes que hacerlo externamente. Y yo sé que tú tienes un programa poderoso para eso.
La gente ahora mismo en estos diagramas que vamos a estar poniendo, que si el director puede continuar con el, por ejemplo, en todo parásitos hay donde quiera. Ah, perdóname, ahora buen punto ese. No, pero Roland y Manuel, es que yo no como cerdo, yo no como carne de res, yo lo que soy, yo como pollo y pescado. Carne blanca. Carne blanca, mira la gráfica, lo que muestra ahí. Si yo llego a colocar ahí los parásitos de los peces, y yo llego a colocar ahí todos los parásitos que hay en los pollos, eventualmente, pues hubiese hecho quizás una aportación mayor para que la gente deje de comer cosas que no son alimentos ahora mismo a nuestro cuerpo. Eso aparte de las hormonas, aparte de los antibióticos, que eso es otra cosa aparte. Y eventualmente la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué comemos? Tú tienes que, por ejemplo, tú puedes en tu propia casa quizás con un pescado hacerlo bien, pero tú no sabes cómo lo compraste, cómo lo hiciste, si fue criado en granja o es silvestre. Exacto. Aquí, si la gente ve cómo matan los pollos en algunos lugares, se impresionaría. Por eso, Roland, es que yo estuve hablando con Lidibet sobre este libro, porque me impresionó el libro. Y yo entiendo que eso que tú estás hablando de que, y que yo voy a comer entonces, esto es una gran alternativa para que comiences una descongestión, claro, de la mano y como punto primordial y la fluid, y darte un fluid. Pero aquí tienes la alternativa para tú poder comenzar una gran era de salud en tu vida. Óyeme, somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto hay que cuidar nuestro templo. Y aunque esto no para nada aprovecha y no va a heredar el reino de los cielos allá en la eternidad, porque tiene que ser transformado, pero aquí en la tierra, en este mundo tangible, en esta dimensión, si usted no está en salud, usted tiene un grave problema, porque puede tener todo el dinero del mundo. Si no tiene salud, usted no tiene absolutamente nada. Y nosotros bloqueamos, detenemos básicamente el sistema, la producción de las células de defensa. Porque es que tú tienes que, la función de nutrir es que tu sistema produzca lo que tú necesitas. Por ejemplo, tú te das una herida, te das, como decimos en el campo, un tajo. La función del médico es coser, pero ¿quién sella eso? ¿Quién sella el nervio, el músculo? Te partiste un hueso, ¿cuál es la única función que tiene el ortopeda? Pegar el hueso. ¿Quién sella? Alinearlo. Nada más. Pero si yo no le doy las herramientas al sistema, calcio, magnesio, vitamina D, todo ese tipo de cosas, ese hueso va a estar débil. Porque el ortopeda lo que va a hacer es que te va a alinear el hueso, porque ese salió de sitio. Él te va a alinear, te va a enyesar para inmovilizarlo, para darle oportunidad a tu sistema inmunológico que haga la soldadura. Pero como tú estás diciendo, si no hay los alimentos adecuados que tu cuerpo pueda entrar en esa fuerza. ¿Y por qué es que no llega eventualmente todos esos nutrientes a los lugares donde tiene que llegar para que se produzcan las células de defensa, como la médula ósea, todo ese tipo de lugares? Un colon congestionado. Exacto. Se tapa el sistema digestivo, empieza a taparse a unos niveles donde ya no puede pasar esa nutrición a la sangre, por lo tanto no se va a llevar a los sistemas que tiene que llegar para producir esas células de defensa. Señor director, si nos puede mostrar dos gráficas donde está el colon que está completamente sano y hay otro colon que está congestionado, para que el público televidente pueda observar que cuando el colon se va tapando, que tiene como unas ondulaciones, cuando ahí tenemos ahí tenemos un colon que está completamente sucio. Ahí tienes una visión, una gráfica eventualmente de un colon sucio y limpio. Una vez con productos naturales y un fluido bien dado, eventualmente pues pones el sistema a los niveles que tienen que estar. Y una buena ingesta de agua. Totalmente. Una buena ingesta de agua. No estamos hablando de que usted se tome 4 galones de agua al día, pero quiero hacerle claro a todo el público televidente que en muchas ocasiones hay personas que toman exceso de agua, Roland. Pero por cada persona en más de 25 años, por cada persona que tú ves que dice, yo me tomo como 1 galón de agua al día, usted ve 100,000 personas que te dicen a ti, yo no bebo agua. Y por eso es que yo no puedo dejar de insistir e insistiré en que la gente debe de tomar agua, porque lo que yo he oído por más de 25 años es, yo bebo refresco, yo bebo malta, yo bebo jugos, yo bebo leche, yo bebo cerveza, yo bebo un montón de cosas. Pero el H2O, cuando nosotros somos 3/4 partes agua, aún nuestra sangre
se compone de un 85% de agua. Y para que usted lo sepa, cerca de un 25% de la masa ósea, en este caso los huesos, se compone de lo que es agua, incluyendo el aire que respiramos, se humedece con el agua. Mire si el agua en realidad es importante. Aún en nuestro cerebro, la composición de nuestro cerebro, el 80% tiene que ver con el agua. Roland. Si nosotros observamos, nosotros tenemos un sistema perfecto. Dios hizo un sistema totalmente perfecto y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es porque no se hace. E incluso hay que vigilar cuál es el agua que se toma, porque no es cualquier agua por el tipo de contaminación hoy. Pero hay que entender que el agua es el solvente universal. ¿Por qué es que yo tengo que tomar agua? Si el director puede colocar unas gráficas que hay en dibujo anteriormente, que está la ondulación, que hay dos gráficas juntas que parecen, uno con intestino limpio y otro intestino... porque es que la persona es correcta. Perfecto. Por ejemplo, eso es una gráfica donde ahí tú tienes bacterias que son buenas, porque nosotros necesitamos bacterias buenas, ¿verdad? Que son encargadas de limpiar todo ese Los sistema. Macrófagos son importantes porque se comen todo el excremento y lo que queda de lo que se ha hecho. Y ese tipo de bacterias y de células tienen que existir y coexistir a la vez con otras, pero necesitan nutrientes. Y también un balance. Entonces, puedes ponerle por favor la gráfica otra vez, la anterior. Fíjate que ahí, fíjate los espacios que tienen que haber y eso produce cierto movimiento que es quien impulsa, ¿verdad? Todo ese excremento, todo eso... Eso es lo que llaman la peristalsis o el movimiento intestinal. Exacto, para que se vaya hacia afuera. Pero en esos lugares, tienen que existir esos lugares porque ahí se deposita, ¿verdad? Porque de ahí es que viene el intercambio a la sangre. Y en la otra gráfica que vas a ver ahí, que fue la que pusiste, por favor, vas a ver cómo eventualmente, si se tapa eso de excremento, ¿verdad? Ya tú entonces no tienes bacterias buenas. Vas a tener bacterias malas que se encargan de eliminar, de tener el movimiento, de todo ese tipo de cosas. Y hay personas que tienen comida de 15 años atrasada ahí metida, que es una cosa impresionante. Y si no bebe agua, que es el solvente universal. Eso no se va a mover nunca de ahí. No se va a mover de ahí, por eso es que... Tiene que ir a fluid. Exacto, a eso iba. O sea, ese sistema de fluid, pues tiene la opción de eliminar todo eso que lleva tantos años acumulado ahí, para que entonces la persona pueda comenzar el tratamiento que vaya a comenzar. Porque mucha gente comienza unos tratamientos con el intestino en esa forma y ahí no va a tener ningún resultado. Porque se pierden. Entonces, Roland, eso que vimos nosotros ahí, ese tipo de material fecal que va empañetando todas esas áreas, es como cuando tú le pones masilla a un roto, que hay un hueco y tú le pones masilla. ¿Qué ocurre? Que ese hueco, al estar llenándose, eso que está ahí se va calcificando y se va poniendo sólido. Sí. Entonces va quitándole, como tú dices, restringiendo el movimiento intestinal y tarde que temprano va creciendo hasta llegar en muchas ocasiones a un megacolon. Y ahí automáticamente es que viene entonces una catástrofe porque puede crecer hasta 5 veces el tamaño original, que son aproximadamente 2,5 pulgadas. En literatura dice que el colon puede ser del tamaño de la muñeca de la persona, pero eso es más o menos un promedio de 2,5 pulgadas. Exacto. Y eso es mucho decir. Pues no se retire, que ya mismo regresamos con este interesante tema.